Vértice TV, con el alto auspicio de Universidad Austral de Chile, presenta La Entrevista con el periodista Juan Osvaldo Mora. Bueno, queremos adentrarnos en cómo ha estado el retorno a clases en este segundo semestre aquí en la región de los lagos y sobre todo en términos de la presencialidad, entendiendo además que tenemos 4 provincias con situaciones totalmente distintas, por cierto, en términos geográficos. Tenemos un archipiélago, bien sabemos, de 40 islas como es Chiloé, tenemos zonas precordilleranas y cordilleranas como la provincia de Palena o la comuna de Cochamó, ciudades también significativamente importantes en términos de población como pueden ser Osorno, Puerto Montt e incluso Castro en la isla de Chiloé. Para eso queremos conversar con Paulina Lobos, quien es la Seremi de Educación de la región, recientemente designada, por cierto. Paulina, primera vez que está acá con nosotros, queremos también preguntarles a ustedes como miembros y representantes del Ministerio de Educación, ¿cómo evalúan este inicio del segundo semestre donde había bastante esperanza, además del plan paso a paso, cómo ha ido evolucionando? Sí, estamos muy contentos, la verdad, de cómo ha ido evolucionando este proceso que ya hemos dicho que es gradual, flexible y voluntario para los apoderados. Primero porque los sostenedores han comprendido el mensaje de que tienen que tener las puertas abiertas de los establecimientos para recibir a aquellos que genuinamente sus padres y apoderados quieren que asistan de manera presencial a las aulas. Ese mensaje fue tan bien comprendido que los establecimientos se han venido preparando por meses. Hemos estado en terreno en distintas comunas, revisando los protocolos implementados en ellas y en definitiva hemos logrado ya a la fecha más de un 80% de escuelas de establecimientos educacionales en la región de los lagos que han podido desarrollar actividades presenciales según los planes de funcionamiento de cada una de las unidades educativas. Hay distintas situaciones, como usted bien lo acaba de señalar, en las provincias. Palena, por ejemplo, fue una de las primeras provincias que partió con una apertura inicial producto de los buenos indicadores sanitarios. Luego de eso se sumó, por cierto, la provincia de Yanquihue, cuando ya Puerto Montt logra avanzar según las fases del plan paso a paso. Y también después prácticamente de manera simultánea avanzan en el plan paso a paso también la provincia de Chiloé y de Osorno. Así es que hasta ahora nosotros estamos muy contentos de que muchos más niños, niñas y jóvenes tengan la oportunidad de asistir de manera presencial a sus establecimientos educacionales. ¿Y cuál ha sido la respuesta de los apoderados? Claro, es distinto, por supuesto, el mundo rural del mundo urbano. Uno dice, claro, hay una escuela que puede lograr el 100% de presencialidad, pero una escuela pequeñita de 10 alumnos, un solo profesor, unidocente, donde hay varios cursos compartidos. No es lo mismo que hacerlo con un establecimiento urbano de 1000 alumnos, pues, me imagino, sí, ¿no? O por ejemplo el Colegio Salesiano acá en Puerto Montt, que tiene más de 2800 estudiantes. Por supuesto son desafíos diferentes, pero también por eso nosotros como Ministerio de Educación hemos hablado de esta flexibilidad en la construcción del plan de funcionamiento. Hay distintas situaciones, por ejemplo, efectivamente en escuelas rurales de baja concentración de matrícula, donde sí está la posibilidad para que puedan asistir el 100% de sus estudiantes. Pero también hay otras escuelas rurales muy pequeñitas que tienen, por ejemplo, 2 estudiantes, pero estos 2 estudiantes están apartados de la escuela y que también no ha sido fácil que lleguen a ella, no por temor al contagio del COVID o porque no estén las condiciones para recibirlos, sino que porque la geografía en este momento, también las condiciones climatológicas del invierno hacen más difícil el poder desplazarse hacia la escuela. Esas situaciones se están trabajando con los sostenedores para que por supuesto se encuentren respuestas positivas y soluciones a cada una de las temáticas y los niños puedan acceder a la escuela cuando así lo requiera tanto él como el apoderado. Seguimos todavía en la región de los lagos con algunas escuelas pequeñas de la cordillera que tienen el semestre cambiado, que efectivamente en invierno no tienen clases, sino que comienzan más tarde para tener clases debido justamente a los traslados, a la nieve, a que no hay caminos, etcétera. El calendario escolar regional es uno solo, sin embargo sí hay algunas escuelas cordilleranas efectivamente, como por ejemplo Paso el León, que tienen algunas modificaciones al calendario escolar, pero ya no son de índole general, sino que tienen que ver con incluso procesos de pago, procesos de alimentación, de poder tener insumos para la escuela, y eso se estructura a principio de cada año según las solicitudes de cada sostenedor. Ellos son principalmente los que tienen hoy un calendario con ciertas precisiones que corresponden a su contexto general, pero la región de los lagos tiene un calendario regional unificado. Correcto. Y ahora, para decirle a la gente que nos está viendo,
De ese 80%, cuando hablamos de actividades presenciales, ¿significa que el 80% de los alumnos de la región de los lagos han retornado a clases presenciales o están con en la semana alguna actividad presencial y no todavía con todo el calendario completo? Súper buena pregunta, porque igual la idea es generar tranquilidad en los padres y apoderados. El 80% de las comunidades educativas está a disposición para que los estudiantes asistan de manera presencial. No significa que el 80% de los estudiantes esté yendo en una misma jornada, por ejemplo, porque se respetan los aforos de cada una de las salas de clase y eso depende de las medidas que estas tienen y las características de cada uno de los establecimientos educacionales. Por eso es tan importante conocer el plan de funcionamiento del colegio donde mi hijo es parte, y eso me va a poder a mí como apoderado tomar la decisión de si él asiste o no de manera presencial. Es muy lógico que los papás tengan algunos temores, es evidente que eso puede suceder a medida que va cambiando las fases del plan paso a paso y también a medida de que tenemos más seguridad desde el punto de vista sanitario. También como papás nos sentimos más tranquilos, así es que para que quede todo tranquilo y en calma, no es que el 80% de todos los estudiantes de la región están acudiendo de manera presencial, sino que son las comunidades educativas las que tienen aperturado para poder recibirlo según su plan de funcionamiento. ¿Y qué se le dice a los profesores, al colegio de profesores y a aquellos profesores que tampoco pertenecen al gremio, pero que también tienen la inquietud de si están las condiciones 100%, porque ellos han sido bien críticos de este plan flexible, voluntario que inició el Ministerio de Educación para este segundo semestre? Sí, bueno, hay que hacer siempre el distingo de el colegio de profesores como gremio, con los roles que ellos tienen, por supuesto, y también los docentes que no están colegiados y que ellos están trabajando desde marzo, desde que se inició prácticamente el calendario escolar y ellos pudieron volver a reencontrarse con las aulas de acuerdo a la fase en la que se encontraba cada comuna. La verdad es que lo que mejora la convivencia en cada uno de los establecimientos educacionales es que exista un buen diálogo. Es lo que nosotros siempre hemos dicho a los equipos de gestión, a los equipos directivos. El docente tiene que ser parte, así como el asistente de la educación, como los padres y apoderados y por supuesto como los estudiantes, tienen que ser parte de cada una de las conversaciones y de los diálogos en torno a la nueva presencialidad. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros como ministerio entregamos indicaciones precisas de que esto debe construirse, esto es un constructo de toda la comunidad educativa. Y yo como profesor de aula, si en definitiva, conozco cómo va a funcionar el colegio, conozco los insumos que tiene, conozco cada uno de las formas en las que se ha preparado y cómo también han sido capacitados en torno a la prevención del COVID, por supuesto me voy a sentir mucho más seguro del trabajo que estoy realizando. Si cuento con los implementos de protección personal, por supuesto que me voy a sentir también más seguro. Entonces, es ahí la importancia del diálogo. Ahora, a nivel gremial, por supuesto, hay posturas que ellos han manifestado a nivel nacional como local. Entiendo que funcionan, por supuesto, como un solo ente y tienen una misma posición. Y nosotros siempre estamos llanos al diálogo, por supuesto, permanente, pero hay que conocer la realidad de cada comunidad educativa y también eliminar los sesgos que pudieran existir. Por ejemplo, en mi caso en particular, nosotros como ministerio, también con los jefes provinciales de educación y con los funcionarios del Ministerio de Educación, estamos en terreno, estamos permanentemente dialogando y orientando al sistema educativo. Por lo tanto hemos pedido como educación, y en esto lo digo también como profesora, que se pueda respetar la cultura de una comunidad educativa y el contexto en el que está inmersa. Y ahora hemos tenido la oportunidad con la flexibilidad y pareciera ser que a veces lo único en lo que yo ahí discrepo con el gremio es que a veces se piden soluciones generales o, por ejemplo, un mismo funcionamiento para todos según las fases del plan paso a paso. Y eso yo no estoy de acuerdo porque cada comunidad educativa es un mundo. Así es, y como son diferentes mundos, ¿qué le decimos a ellos, a aquellos padres y apoderados que probablemente tampoco tienen tan claro el músculo del Estado actual? Que está la Seremía de Educación, que está la Autoridad Sanitaria, que está la Superintendencia. ¿Quién determina, quién finalmente establece que el establecimiento o el colegio está cumpliendo realmente con los protocolos sanitarios para que ese papá o apoderado se quede tranquilo? ¿Quién certifica que el colegio tiene las condiciones para retornar con la presencialidad? Educación de seguro, sin duda, los colegios, los jardines infantiles y las cunas debemos ser de los rubros, por decirlo de alguna manera, más fiscalizados por cada uno de los entes que corresponde que lo hagan. Tenemos por una parte en una primera etapa que fiscalizó Contraloría los establecimientos educacionales. Tenemos a la Superintendencia de Educación.
Tenemos también, por supuesto, a la autoridad sanitaria. En el caso de los colegios particulares subvencionados, también la Dirección del Trabajo. Entonces son un conjunto de órganos con el rol fiscalizador que han podido estar y entrar a los establecimientos educacionales para ver el cumplimiento de los protocolos sanitarios. Aparte de eso, cada uno de los establecimientos educacionales, como ya lo dije, recibió orientaciones para la construcción de sus planes de funcionamiento y también la actualización periódica de protocolos que emana el Ministerio de Salud en conjunto con el Ministerio de Educación y que llegan a las comunidades educativas a través de la asesoría ministerial y a través, por supuesto, de la orientación permanente también de los jefes provinciales. ¿Y qué pasa con esos colegios que efectivamente por un tema de mantenimiento, de espacio, de recursos, los colegios estuvieron sin uso un año prácticamente, no sé, se le rompieron todas las ventanas, no había recursos por parte del sostenedor o porque el sistema es muy extenso para poder reparar aquello? ¿Cómo se hace allí? Bueno, lo primero es que nos hubiese gustado y me gustaría que casi ninguna de las escuelas hubiese estado en esa situación, producto de que independiente de que el sistema educativo presencial con los estudiantes estaba suspendido a raíz de la pandemia, no así para los funcionarios del establecimiento educacional, que siempre contaron con el permiso de desplazamiento incluso cuando las comunas estaban en cuarentena. Y eso nos indica de que no hay razón para que un establecimiento educacional esté en condiciones de abandono como la que usted menciona. Sin embargo, si... No abandono, pero sí por lo menos situaciones allí de infraestructura rota o que pudiesen haber sido solucionadas en su momento porque las casas no se estaban ocupando. Me refiero a una gotera, un vidrio roto, una puerta que no cierra, etcétera, cosas que son de habitual mantenimiento anual, probablemente. Bueno, lo mismo, o sea, la misma situación, o sea, si eso sucedió en el transcurso en que no se llevaban adelante clases presenciales, lo ideal hubiese sido poder hacer las mantenciones en periodo en que no estaban los estudiantes, de manera tal de que ahora no limitemos el acceso a los estudiantes a la educación presencial producto de mantenimiento. Eso por una vía, por la vía del sostenedor, pero también hay proyectos de infraestructura y eso tiene otros tiempos. Los proyectos de infraestructura son concursables, tienen un proceso y por supuesto en ese caso siempre hay medidas de mitigación para poder abordar el que los estudiantes sigan teniendo el servicio educativo. Y en eso las comunidades educativas, sobre todo los proyectos más grandes, se han concentrado en poder tener un plan sólido y sistemático de clases remotas y por supuesto tener espacios sobre todo para la retroalimentación de los estudiantes que tanto nos importa, porque finalmente acá no podemos olvidarnos que lo que nosotros buscamos es que en el contexto sanitario en el que estamos se desarrolle la mayor cantidad de experiencias educativas para los estudiantes y que estas experiencias sean de calidad. Y para que sean de calidad tienen que concebir un proceso de retroalimentación permanente. Claro, ahora recién hablábamos de las diferencias que puede haber entre lo urbano y lo rural. ¿Cómo ha sido la evolución este último año y medio prácticamente, entre lo particular subvencionado y lo público, en este caso cuyos sostenedores son los municipios de la región? En términos efectivamente de desarrollar proyectos de clases online en un principio y también de presencialidad después. Tenemos distintas experiencias y eso tiene que ver con la mirada que tiene el sostenedor y la importancia también que el sostenedor pone en la educación de su comuna. Ejemplo, en la comuna de Quellón, en el sector municipal, realmente hemos visto una preocupación y una ocupación de parte de la corporación del sostenedor de primero tener un sistema remoto que realmente fuera y diera respuesta a las reales necesidades de sus estudiantes, entregando insumos, por supuesto, entregando equipos tecnológicos, internet, por supuesto que se financia también con la subvención escolar preferencial, y que han podido desarrollar un proyecto muy interesante incluso con actividades que ya les digo yo son de exportación, porque han desarrollado festivales, han desarrollado distintos tipos de actividades con un canal incluso propio, donde tienen actividades pedagógicas muy interesantes para todas las comunidades educativas y es sector público, municipal. Pero hemos tenido otros sostenedores que les ha costado un poco más porque nadie es experto en esto, nadie fue experto en pandemia y en cómo manejar la pandemia en términos educativos. A algunos les costó un poco más porque en algunas comunidades educativas hay un poquito más de resistencia al cambio, sin embargo, con el tiempo hemos visto sobre todo buena disposición de cada uno de los sostenedores municipales. Cada día hemos visto también un mejor diálogo para que entender la importancia de aperturar los establecimientos educacionales. Ya no se discute si hay que abrirlos o no hay que abrirlos y eso es importante de señalar. Hoy día la discusión está radicada en cómo tenemos que focalizar, cómo tenemos que priorizar, qué niveles necesitan con urgencia de la presencialidad y eso también debemos decir que ha habido ahí un cambio en los sostenedores, sobre todo municipales. Y en el ámbito de la educación particular subvencionada, en muchos de ellos hay excelentes administradores de los recursos públicos y han
rápidamente evolucionado para tener, por ejemplo, plataformas tecnológicas que les permitieron estar conectados mucho más rápido con sus estudiantes, brindarles también tip de conexión a internet, por ejemplo, dispositivos tecnológicos. Bueno, también tenemos un sostenedor en la región que incluso, bueno, en un trabajo mancomunado con ustedes, también como canal de televisión, han desarrollado experiencias como tener la posibilidad de que los niños vean las clases a través de la televisión abierta, y eso no es menor. Todas esas ideas han sido producto de la innovación, de la creatividad, del sostenedor en conjunto con sus líderes pedagógicos y escuchando las necesidades también de la comunidad educativa. Así que debemos decir que tenemos distintas realidades, claro, pero que no solo se enfocan en el tipo de sostenedor, sino que en la creatividad y también en el foco innovador que tiene cada comunidad educativa. Claro, y ahí trabajan los profesores, los estudiantes, por cierto, los apoderados, y el sostenedor, que es clave, por cierto, para dar ese impulso a aquello. A todo esto, paréntesis, para quienes no saben, efectivamente, alumnos acá de la comuna de Puerto Montt pueden seguir las clases en nuestro canal abierto, que no es la misma señal de BTR, la 12, sino que es la 49.1. Aquellos que quieran seguir clases de todos los niveles, de básica y parte de la media, entre las 8:30 de la mañana y las 12 del día, 12:30, tenemos clases ahí para que las puedan estar realizando y apoyando, por supuesto, lo que aprenden en su colegio, pero son clases que están a través de la televisión abierta con el plan los planes y programas normales del servicio y del Ministerio de Educación. Cerrado el paréntesis, en ese contexto, Seremi, entendiendo todo lo que se ha vivido, ¿cómo se proyecta el año? ¿Cómo se proyecta el siguiente año? Porque no sabemos qué va a ocurrir con los rebrotes. Estamos mirando China, estamos mirando Europa, estamos mirando el hemisferio norte, que es un poco también como cuando comenzó esto el 2020. Nadie sabe, a pesar de que tenemos una vacunación muy alta en Chile, viene una tercera dosis. Nadie sabe cómo va a cerrar el año ni cómo va a estar el 2022, perdón. Allí, ¿cómo se planifica desde la educación aquello? Bueno, nosotros estamos convencidos como Ministerio de Educación que esta pandemia tiene que permitirnos el volver a mirar la educación y los procesos educativos. Y es por esa razón que el día 3 de agosto recién pasado se ha levantado una consulta nacional que se llama Juntos Chile se recupera y aprende. Esta consulta nacional tiene 3 pasos muy importantes. Parte con una consulta ciudadana general para todo aquel mayor de 18 años, porque entendemos que además la educación se construye entre todos, con la mirada de todos. Luego viene una fase que va a considerar cabildos presenciales y cabildos remotos, para llegar a una tercera fase donde se trabaja con paneles de expertos, sostenedores, directores de establecimientos educacionales, representantes, por supuesto, de profesores, etcétera. Pensando en que el foco que tenemos hoy es construir una propuesta ni siquiera a un año más, claro, es construir una propuesta para 4 años, porque obviamente el sistema educativo ha sido esta pandemia un periodo de crisis. No todos han podido tener el mismo acceso en realidad a poder tener sistemas que sean de alguna u otra manera permanentes en el tiempo. Sí, muchas acciones, en eso claro, no cabe duda, mucho esfuerzo, pero sí necesitamos procesos que sean sistemáticos y que permitan tanto a la comunidad educativa como a los estudiantes el tener un proceso que considere retroalimentación, formación y, por supuesto, poder medir esos resultados de aprendizaje para poder desde ahí hacer una mejor Claro, que finalmente se cumple el objetivo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso es para lo que está el sistema orientado. Entonces, debo aprovechar estas pantallas para, en definitiva, hacer la invitación a ingresar al sitio juntos.mineduc.cl y contestar esta consulta, que además al finalizarla tiene el espacio para poder dejar, desde el punto de vista de quien la conteste, la temática trazada sobre lo que consideran que hay que relevar hacia 4 años, porque además queremos que esto sea una política pública donde se entienda de que las decisiones no son de una administración en particular, sino que son decisiones que se construyen socialmente escuchando a las comunidades educativas, y en eso estamos hoy, escuchándolos a todos. ¿Y esa consulta ya está abierta? O sea, ¿ya se puede ingresar? ¿Hasta cuándo va a estar abierta? ¿Quiénes pueden participar? Efectivamente, un mes de consulta ciudadana de manera virtual, ya se abrió, como le digo, el día 3 se hizo el hito a nivel nacional, nosotros lo hicimos el día 4 a nivel regional.
Estamos también a través de los departamentos provinciales enviando el link, por supuesto, para contestar esta consulta. Y luego de eso viene de inmediato este proceso que yo le menciono de cabildo y luego el panel de expertos. Entonces es una escalada de estrategias que nos van a permitir construir entre todos la ¿Eso educación debería ser, perdón, de aquí a fin de año tener todos esos procesos? Sí, antes que eso, porque la verdad es que queremos que también acá exista un vínculo con el calendario escolar regional que va a ser para el año 2022, de manera tal de que las comunidades educativas puedan planificar de mejor manera su año en término pedagógico y poder las unidades técnicas también poner el foco en la restitución de aprendizaje, en que podamos tener procesos con los estudiantes ya organizados, entendiendo además que con los cambios del plan paso a paso, hoy ya los colegios pueden estar abiertos en cualquier fase y eso también permite a la comunidad organizarse de mucha mejor manera porque se entiende que independiente de la fase del plan vamos a poder trabajar con los estudiantes de manera presencial. ¿Llegó para quedárselo online? ¿Cuál es la percepción de ustedes como ministerio? ¿Se podrá a futuro pensar en clases combinadas, tomar lo que se ha aprendido durante este periodo, tanto para los profesores como para los propios alumnos, entendiendo además las realidades que nuestra región tiene? O sea, para un niño que efectivamente tiene que desplazarse 2 kilómetros para ir a la escuela, pero que pudiese tener internet. Ejemplo, hay en Cochamó con este proyecto incluso internacional que se está realizando, versus lo que ocurría antes. ¿Se va a poder rescatar algo de lo que se ha hecho para el proceso futuro o no? Yo creo que sin duda todo lo que ha pasado en la pandemia es un salto hacia adelante. O sea, no podemos perder la experiencia ganada y sobre todo los avances que hemos hecho en materia tecnológica. Eso no lo podemos perder. Y también esta consulta que acabo de mencionar es el espacio para plantearlo. Exacto. Por ejemplo, la jornada escolar completa, el mismo currículum, la priorización del currículum que tenemos hoy vigente también es una oportunidad para poder discutir sobre estos temas. Pero sí también nosotros como ministerio, a raíz de los estudios internacionales que se han hecho, sabemos que nada sustituye ni reemplaza la interacción humana. En un mundo en que cada día también hay más niños y jóvenes utilizando celulares, utilizando tablets, esto tiene que tener un tiempo de uso. Las pantallas no son, por supuesto, no las podemos nosotros criticar y pensar que todo es negativo, pero tampoco es todo positivo si de 24 horas al día un niño, un joven pasa 18 horas conectado a una pantalla. Claro, porque él además de estudiar está jugando, interactúa con los amigos, está exactamente viendo a lo mejor su serie favorita, porque ya no ven la pantalla de televisión, sino que en la tablet. Así es. Etcétera. Entonces, bueno, por eso es que nosotros, perdón ahí, solamente decir que no creemos que esto hay que detenerlo. Con la tecnología uno tiene que aprender a incorporarla, pero sí o sí nosotros tenemos el foco puesto en las relaciones humanas, en la contención socioemocional también, que se debe ahora integrar al currículum de manera transversal y relevarla desde las comunidades educativas. Así es que estamos en eso, entendiendo de que ahora esto es una construcción, como le digo, social, colectiva de todos. Bien, pues Paulina, gracias por estar con nosotros. Bueno, el sitio es www.juntos.mineduc.cl. Sí, juntos.mineduc.cl. Ahí estamos también trabajando para escucharlos a todos, así que la invitación es a que todos aquellos mayores de 18 años puedan participar de esta consulta y ahí también, por supuesto, al ingresar les da el perfil con el que yo voy a acceder como un ciudadano, por ejemplo, como un docente, como un asistente de la educación, como un directivo, etcétera. ¿Son preguntas cerradas? ¿Son preguntas abiertas? Son preguntas cerradas todas hasta que llegamos a la parte final donde está la oportunidad de en una pregunta abierta yo poder hacer mis aportes también a esta consulta. Importante, muy importante el participar entonces en esta consulta nacional respecto a lo que debería ser el futuro de la educación en los siguientes 4 años. Le reitero, juntos.mineduc.cl, www.juntos.mineduc.cl. Y a Paulina Lobos, la Seremi de Educación de la región de los Lagos, le agradecemos que haya estado con nosotros para conocer estos planteamientos, estas necesidades y por supuesto lo que se está proyectando en el ámbito de la educación que tan complejo panorama ha tenido durante el último año y medio. Gracias, hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y nosotros nos reencontramos, claro, en nuestros horarios habituales. Somos la televisión regional. Esto es Vértice TV. Hasta pronto. Vértice TV, con el alto auspicio de Universidad Austral de Chile, presentó La Entrevista con el periodista Juan Osvaldo Mora.